Muy buenos días amigos y bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Entrando en libertad, saliendo en libertad, y bienvenido a una nueva playlist, a un nuevo podcast dentro del canal que va a tratar de Carlos Castaneda, de la obra en realidad de Carlos Castaneda. Para ello he dado unas cuantas vueltitas, los textos conocía casi todos, y ahora os diré ese casi todos qué significa. Pero antes de empezar, y dada la figura que es, lo que supuso, lo que todavía supone Carlos Castaneda como personaje, como mito, sus textos y luego su historia, y cómo acabó su historia, que de nuevo está llena de misterio, he querido dar unas vueltitas biográficas que creo que son de interés. Esto es como todo. La parte que más me gusta es una frase que dijo Jodorowsky después de encontrarse con él, y que no fue un encuentro de lo más agradable posible. Dijo que era un mentiroso mágico o algo así. ¿Por qué? Porque habló de algo que abrió un canal sagrado a través de una especie de ficción disfrazada de antropología, de algo que muchos han estado contando durante mucho tiempo y que en sí vale. Eso es lo que tiene. Luego hay relatos y pasajes biográficos oscuros que son, pues eso, muy de gurú, sin querer ser un gurú. Y por eso es importante hacer una revisión para no estar así como ciegritos. Por poneros un ejemplo de Krishnamurti, también hay una biografía, no biografía, de él. Sería una autobiografía, en la cual pues es una señora la que lo cuenta, no me acuerdo el nombre, pero creo que he hablado de ella, en la cual cuenta cosas también que no son muy de gurú. Pero claro, imaginaros por un segundo, y esto no es una justificación de ningún tipo, porque yo no he conocido a Krishnamurti y no sé qué me hubiera pasado si lo hubiese conocido, sinceramente. Me manejo mucho en sus textos, he investigado y tratado de buscar todo lo que he podido encontrar de lo que han contado, de cómo era, pero la verdad es que no encuentro mucho, aunque he encontrado algo como lo que acabo de contar. Para conocer a un personaje, a una persona, pues lo primero que hay que hacer es conocerla, estar con ella, haber estado con ella. ¿Cuánto tiempo? Pues no lo sé, porque una cosa es ser amigo, otra cosa es un transeúnte, otra cosa es lo que sea. Y luego querer tener una misión. Si tienes una misión, porque tú te otorgas una misión y te expones, o la vida te expone, pues habrá de todo. Así que lo mejor, esto que estoy contando es lo mismo que estoy haciendo con Gurdjieff, lo mismo. Por eso con Gurdjieff el título incorpora a 3 personajes más que estuvieron con él. Dicho esto, voy a hacer una introducción hoy a Carlos Castaneda, a su obra, para después ir entrando en algunas de las cosas más importantes de su obra. Dicho esto, nació en Perú el 25 de diciembre de 1925, aunque hay personas que dicen que en el 35, y falleció en Los Ángeles en el 98 a los 72 años, después de hacerse arrebatadamente famoso, sobre todo en los años 60, 70, 80, con el hipismo y los psicodélicos. La explosión psicodélica, sí, ¿de quién? De María Sabina. Hay contradicciones en sus textos. Los yaquis no conocían el peyote, pero él habla del peyote y los yaquis y tantas otras cosas. Pero estuvo rodeado siempre de enteógenos, y tiene algo interesantísimo acerca de los enteógenos en sus libros, que dice: el enteógeno te sirvió, esto le cuenta a su chamán, al inicio, después no te hace falta más. Y a mí esto me ha recordado algo interesantísimo, por ejemplo a Ram Dass, que dice lo mismo. Y yo también lo pienso igual. Pero de nuevo entramos en libertad, salimos en libertad. Su obra
está dividida, o hay gente que la divide, y a mí me parece interesantísimo, en 3 partes, o 3 etapas. La primera etapa compondría las enseñanzas de Don Juan, una realidad aparte, viaje a Ixtlán y relatos de poder. Para mí, esas 4 obras son los pilares. A partir de la segunda fase, de la segunda etapa y la tercera, sobre todo la tercera, entramos en un lugar que para mí es una repetición, que no es muy profundo y que obedece más a la fama y que su editorial con la que trabajaba le pedía saca, que aquí tenemos mercadito, que otras cosas. Pero eso, de nuevo, una opinión personal. Esos 4, la enseñanza de Don Juan, una realidad aparte, viaje a Ixtlán y relatos de poder, para mí son esenciales. La segunda etapa, esta etapa va del 1968 a 1975, la primera. La segunda etapa va del 77 al 93 y compone los siguientes libros: El segundo anillo de poder, El don del águila, El fuego interno, El conocimiento silencioso, El arte de ensoñar. Y la tercera etapa, que es más corta, aunque él muere en el 98, del 96 al 2000. El 2000 es un libro en particular, por eso estaba muerto en el 98, no estaba vivo. Compone El silencio interno, El lado activo del infinito, Pases mágicos, La rueda del tiempo. Pases mágicos es una obra peculiar en el que expertos en la obra, yo no soy un experto, me gusta, me fascina, pero no soy un experto, dicen que tiene muchas cosas contadas que tienen que ver con las artes marciales. Y de hecho cuentan alguna anécdota acerca de quién enseñó estas cosas de las artes marciales. Por eso, de nuevo, yo creo que la primera etapa es la etapa esencial de su obra. Original, donde la haya. Inventada, me parece que sí. Pero no inventada, y sea inventada producto de cosas que leyó. Porque, por ejemplo, tiene mucho que ver con una obra antigua, asiática, que ahora diré el nombre, la vamos a ver más tarde, y que parece que extrajo de ahí. Pero me da igual que sea inventado o no, me da igual que sea ficción o no, a mí me da igual. El contenido de esos 4 libros es realmente fascinante y de aplicación, y tiene que ver mucho con lo que contamos aquí y con lo que cuentan muchas otras personas que han decidido preguntarle a la vida al preguntarse, al preguntarnos. Los autores más, como son Timothy Leary, que él estaba encantado con él, pero que Timothy Leary no lo trató muy bien en una fiesta, en un encuentro que tuvieron, y a partir de ahí, pues, Castaneda desarrolló un poquito de odio hacia él. Y luego hay una biografía que es de Manuel Carballal, que es un documento, porque esta persona, Manuel Carballal, lo estudió a tope, que cuenta las partes que más se conocen y que se desconocían de Carlos Castaneda, titulada La vida secreta de Carlos Castaneda, antropólogo, brujo, espía y profeta. Durante su vida, a partir de la primera etapa y hacerse tan conocido, crea una especie de fundación que se llama Clear Green, que sigue viva todavía, donde ahí pasaron cosas un poquito extrañas, que vamos a ver un poquito más tarde. Ahí es donde ya de alguna manera pierde la cabeza. Marvin Harris no le tenía mucho afecto, yo diría que no le tenía ningún afecto. Hay otro importante que habla de él, que es Albert Hofmann, que ya sabéis quién es, y si no os lo digo, fue el químico intelectual suizo que descubrió la estructura de la quitina, pero es más conocido por haber sintetizado, ingerido y experimentado los efectos psicotrópicos del LSD. Y es alguien que extrae la esencia de la psilocibina, de los hongos mágicos, de la carne de los dioses, de María Sabina, y vuelve para entregarle lo que hizo, y ya que dijo, efectivamente, esto es lo mismo. Pues este señor, que es alguien importante en el mundo de los psicotrópicos, dice acerca de Castaneda: es un excelente escritor y conocedor de las culturas indias. Pero todos sus libros, los que he leído y aprecio, no se basan en una experiencia directa. Entonces,
Lo que quiere decir que esto no lo sabemos, y lo dice una persona que probó mucho experiencias psicotrópicas, es que Carlos Castaneda, aunque hablaba de los psicotrópicos, en su opinión, en la opinión de Albert Hoffman, no tiene pinta de haberlos probado, sino de fundarse en lo que otros contaban. Pero bueno, esto iba a decir que tampoco tiene tanta importancia. No la tiene, porque uno, sinceramente, puede escuchar las experiencias de otros y transmitirlas. No importa. Por lo menos a mí no me importa. Por ejemplo, Manuel Carballal, el autor de este libro fantástico acerca de Castaneda, a quien llegó a conocer en sus últimos años, realiza una obra completísima y documentada acerca de la biografía de Carlos Castaneda, desde su acta de nacimiento, confirmada en la Cajamarca de 1925, hasta su muerte por cáncer en Los Ángeles, ocultada por sus seguidores, pero desvelada por la prensa. Este autor, tras reconstruir sus primeros años en su país natal y su marcha a los Estados Unidos, analiza críticamente cómo nace la figura de don Juan Matus, un trabajo de campo universitario durante sus estudios en UCLA, en la Universidad de UCLA, que tras la insistencia de Michael Korda, el editor de Simon & Schuster, una editorial, es ampliado más y más, amalgamando en un único brujo yaqui las palabras de al menos una docena de chamanes de diferentes tribus, atribuyendo, por ejemplo, el uso ritual del peyote a los huicholes, con los yaquis que eran ajenos a su existencia, y otras ideas de influencia completamente foránea. El resultado es una filosofía que, aunque basada en elementos tomados realmente del folclore del noroeste mexicano, en conjunto es creación última de Castaneda y de sus editores. Y esto no le quita ningún mérito. Oyente, pues no lo cuenta así. Por lo tanto, es una novela ficción con mucha realidad, con mucho para aprender. A las fuentes de dónde saca, que es lo que quieren saber, que es lo que todo el mundo quiere saber, Manuel Carballal ya nos ha contado algunas cosas, amalgamando en un único brujo experiencias chamánicas de al menos 12 chamanes de diferentes tribus. Pero hay un poquito más. Parte del problema que presenta el material de los libros es la calidad y estilo variables entre uno y el otro. Pero en calidad y estilo yo no entro porque no soy un esteta. No me dedico a lo que dice la estética, que está interesantísimo también. A mí me interesa más el fondo y si hay algo que a mí me interese o que pueda hacerme trabajar. Aunque hay hechos que parecen pensar que las fuentes de las que habla Carlos Castaneda son otros. Por ejemplo, el primer libro, La enseñanza de don Juan, usa la metáfora camino con corazón, pero el término y el contexto son casi idénticos a lo escrito por el samurái Miyamoto Musashi en el libro de los 5 anillos, donde se habla literalmente del camino del guerrero y se expone que debe llevarse hasta el final. Así que dicho esto, vamos a entrar ahora ya en la vida secreta de Carlos Castaneda, el lado oscuro de Carlos Castaneda, un poquito más acerca de su obra y seguidamente, ¿por qué no?, en su primer libro. El primer libro de la primera etapa titulado Las enseñanzas de don Juan. La vida de Carlos Castaneda se podría definir como un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma, como decía Winston Churchill. En marzo de 1968, el Departamento de Publicaciones de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, editó su primer libro, Las enseñanzas de don Juan, una forma yaqui de conocimiento. Castaneda, que cambió, no se sabe si porque cuando se estaba haciendo americano no había ñ y se quitó la vírgula de arriba,
Castaneda, la providencia o quizás el intento escogieron el lugar y el momento oportuno para publicar las enseñanzas de Don Juan. En 1968 la sociedad norteamericana se polarizaba a favor y en contra de la guerra de Vietnam. Martin Luther King era asesinado en Memphis y los cines estrenaban clásicos como El planeta de los simios, 2001, Odisea en el espacio y La semilla del diablo. Es la América de la contracultura, de los hippies, de la marihuana, del LSD, de los hongos mágicos. Durante los años 50, la sociedad norteamericana descubrió las drogas, los psicodélicos. En 1953, el ya entonces famoso Aldous Huxley lee un artículo sobre el tratamiento de la esquizofrenia con mescalina y contacta con uno de los autores, el doctor Humphrey Osmond. Decide experimentar por sí mismo y entre 1953 y 1963 realizó varios experimentos con mescalina, LSD y psilocibina. Sus libros Las puertas de la percepción, Cielo e infierno se convirtieron en clásicos. Estamos revisando dónde estaba colocado en ese momento Carlos Castaneda, que fue como el epicentro. El 13 de mayo de 1957, la revista Life publicó un artículo del doctor Robert Wasson sobre el uso de hongos psilocibe en las ceremonias religiosas de los mazatecas mexicanos. Y con los testimonios de Huxley y Wasson llegó Timothy Leary, el mayor entusiasta del uso del LSD y la psilocibina y su mayor difusor. Leary, profesor de Harvard, se convirtió en un personaje mediático. Hizo una gira por diferentes universidades americanas defendiendo las virtudes místicas de esta droga, llegando a fundar a mediados de los 60 y tras acaloradas polémicas la Liga para el Descubrimiento Espiritual. Fueron los años de eclosión, los años beatnik también. Los jóvenes norteamericanos estaban entusiasmados con aquella vía rápida de acceso a la divinidad. Un trippy y la experiencia mística estaba garantizada, pero no existen atajos para Dios. De hecho, Timothy Leary lo dice, Ramdas lo dicen, todos lo dicen. Todos los que a mí me gustan, los que me gustan no, los que de verdad están cuestionando las cosas, como tipo Krishnamurti, que sí, que empiezan, prueban, ¡buah! El mismo Timothy Leary dice, joder, si hubiese probado esto hace tiempo me hubiese ahorrado 30 años de búsqueda y de libros. Pero todos llegan a un punto en el que dicen, como introducción, iniciación, sirve, luego ya hemos de trascender, porque ya has visto. Todos en esa época sacaban tajada. Huxley cita en una carta a Osmond de 1960 incluso a 2 psiquiatras de Beverly Hills que hacían terapia de LSD en esa época a $100 la sesión, pero bueno, ahora tenemos la de psilocibina a 3.000, 4.000, 10.000 e incluso 15.000. Microdosis a 1.000 es lo que tiene el mercado. El célebre médico y parapsicólogo Andrija Puharich también se subió al carro. Su libro Las setas, los hongos sagrados, de 1959, explora las experiencias paranormales con drogas chamánicas, pero también informó a la CIA de las aplicaciones de dichas drogas en el ámbito militar y un nuevo jugador entró en el tablero, los experimentos de la CIA con LSD y los programas de guerra psicológica en los años 50 y 60 merecerían un estudio aparte. Pero lo importante es que cuanto más avanzaba el estudio científico del LSD, más riesgos detectaban los médicos en su consumo indiscriminado. Había riesgo, sigue habiendo riesgo. De hecho, hablo en esto todo el tiempo, en el podcast que tengo de la experiencia psicodélica, psilocibina. Y también estamos nosotros que transgredemos todo, pero transgredimos de una manera imbécil, perdonar, de consumo, de me coloco, del verbo colocarse, me coloco, que nadie te va a decir lo que tienes que hacer, que es tu personalidad, que es tu decisión, lo que tú quieras, pero destruimos todo, al final somos unos borregos, no usamos las cosas, siempre las llevamos a un factor descabezado todo el tiempo. ¿Que hay que pasar por eso? Sí, pues sí, parece ser que sí. Y cuando el ejemplo te dice en el estado de Oregón, que ha tenido que tomar medidas porque se les ha ido de las manos después de aplicar una ley de puertas abiertas a todo ese tipo de cosas. Vamos, de drogas.
En 1957 la revista Science publicaba el primer estudio genético que demostraba que el consumo de LSD causaba daños cromosómicos. Bueno, esto empezaba ya con el amigo Nixon dando por el saco. Porque las investigaciones de hoy en día no dicen eso. Pero claro, son investigaciones de hospitales, como la de Johns Hopkins. Lo que ocurre es el desfase. El desfase que te puede llevar al otro lado, a perder la cabeza, a no saber ya atender a tus cosas esenciales de lo cotidiano porque se te ha ido la cabeza. En fin, muchas cosas. Y como estamos en esa búsqueda de lo rápido, queremos rápido, la espiritualidad rápida, la experiencia rápida, perder peso rápido, eternamente jóvenes rápido, no dolor rápido. Y entonces en esa época llegó Carlos Castaneda, el joven antropólogo, avalado por la prestigiosa Universidad de UCLA, se sacó de la manga una alternativa, una serie de plantas mágicas y naturales que podían ofrecer experiencias místicas tan o más intensas que el LSD. Como recuerda la segunda de sus 4 esposas, Margaret Runyan Castaneda, el primer libro es una versión ampliada de un trabajo de clase, una redacción larga realizada a petición de un profesor de etnografía de California, Clement Magan. Magan pidió en su clase un trabajo trimestral, asegurando un sobresaliente a todos los que se entrevistasen con un indígena. Y es que, por muy mal que estuviese hecho el trabajo, al salir a la calle en busca de informadores vivos era una molestia digna de recompensarse con una buena nota. En el trabajo original no se cita el nombre de Don Juan, ni mucho menos el apellido Matus. El informador no es identificado, pero la redacción de Castaneda entusiasmó al profesor Magan. De toda una clase de casi 60 alumnos, Magan obtuvo 3 trabajos en los cuales se había intentado entrevistar a un informador. Uno de los alumnos encontró a un indígena en el campus a través de un programa de becas étnicas. Otro vivía en un rancho en Fresno y le hizo a un amigo unas cuantas preguntas de rutina acerca de la forma de vida de los indígenas. Solo Carlos salió fuera en busca de un informador. Aquel sencillo trabajo de clase de etnografía que entusiasmó al profesor Magan sería ampliado y enriquecido posteriormente y terminaría convirtiéndose en un libro publicado por la editorial de la Universidad de California, Los Ángeles, primero, y un bestseller internacional después de la mano de Simon & Schuster. Su sello comercial durante épocas, décadas. Con él vendió, atentos, más de 27 millones de ejemplares de sus libros en 17 idiomas. Inspiró miles de ensayos, tesis doctorales y artículos y series de televisión, películas, documentales, cómics, novelas, óperas, canciones, cuadros, esculturas, poemas. Sin duda, Castaneda dejó su impronta en la historia y digamos, lo que digamos de él, permanecerá así para siempre. Y sí, y esa es la parte que hay. Y no nos debe de llamar tanto la atención porque alguien dice, pero bueno, ¿y cómo las religiones? Bueno, las religiones fue con más tiempo, pues algo parecido a esto. La gente encuentra en un momento determinado, el texto determinado, la persona determinada, que da igual, ya veis, el cómo no importa, porque que iba a pensar Castaneda que le iba a tocar la lotería de esta manera y se iba a convertir en el gurú de gurúes, en el chamán de chamanes de referencia durante más de 20 años. Sin duda, no lo pensaba. Trascendió el estatus, gracias a esa obra, de simple escritor para convertirse en mito. E incluso para cientos de miles de personas en todo el mundo, quizá millones todavía hoy, es un guía espiritual, el fundador de un nuevo sistema de pensamiento, de una religión, el neonahualismo tolteca, el camino del guerrero, porque lo que comenzó como un simple trabajo en la clase de antropología de la Universidad de California en Los Ángeles, después ampliado y editado en forma de libro, terminó siendo 13 títulos después, convertidos en una revelación mística. Pero bueno, ya os he dicho, esa división en 3 etapas, que es una opinión personal, por supuesto, no es nada más. Intelectuales del cine, de la ciencia, de lo que queráis, que fueron adeptos a estos libros, es inmenso, incluido Fellini. Vamos a pasar ahora a otro lugar
que es interesante y que tiene que ver con el lado oscurito. Un poquito de historia que también se va a repetir desde otro lugar. Y esto a mí me resulta importante revisarlo para ver para entender algo vital, que yo creo que él lo tenía incorporado, pero producto de la fama, bueno, pues pasa lo que pasa. Sí. Y es que el camino lo hace uno. De hecho, en el libro lo dice constantemente. El padrino de la New Age tuvo un grupo, Carlos Castaneda, secreto de devotos seguidoras en la última década de su vida. Sus brujas más cercanas permanecen desaparecidas, y ahora veremos por qué, y antiguos miembros, ofreciendo nuevos detalles de lo que pasó. Bueno, pues lo que pasó es que murió en el 98 y un grupo en el que había 4 mujeres de repente desaparecieron de esa fundación, que no es una fundación como tal, Clear Green, y años después se descubre por técnicas de ADN que una de las 4, aparecen los huesos, era esta. Entonces, lo que se teme, y esta es la parte oscura, es que ya había llegado a un punto de lavado de cerebro, de pertenencia a un clan, en el cual ese grupo y algunos más decidieron que el día que Carlos Castaneda, el gurú de gurús, y hubo gente que llegó a decir que en México tembló el suelo por cuando falleció él. Sí, yo esto lo oí, recuerdo que lo oí. Decidieron pasar a otro lugar. Es que no puedo decir la palabra porque si no, esto se pone nervioso. Sí, pasar a otro lugar, dijeron, pues él se ha ido nuestro amor, pues nos vamos también con él. Y esto parece ser que es lo que pasó. Es considerado el padrino de la New Age, una encarnación literaria de la era de Woodstock. Sus libros, supuestamente basados en encuentros con un misterioso chamán indígena, Don Juan, convirtieron al autor, un estudiante graduado en antropología, en una celebridad. Entre sus admiradores se incluyen, atentos, John Lennon, William Burroughs, Federico Fellini, Jim Morrison y tantos otros. Bajo la tutela de Don Juan, Castaneda consumió peyote, aunque ahí Hoffman dice que él no lo cree. Habló a los coyotes, se convirtió en un cuervo y aprendió a volar. Todo esto tuvo lugar en lo que Don Juan llamaba una realidad aparte. Castaneda, quien murió en 1998, fue desde el 1971 a 1982, uno de los autores de no ficción más vendidos en el país. Yo diría que en el mundo. Durante su vida sus libros vendieron, yo diría que cerca de algún 100 millón de copias. Pues podemos estar en los 40, 50, 60, no lo sé. Antes he dicho 27, no sé, ahora se están vendiendo unos 15.000 por año, algo así. Pero vamos, un número importante de libros, de copias. Castaneda fue visto por autores como un compilador, y sus primeros libros recibieron de manera abrumadora reseñas positivas. Time, la revista Time, los llamó maravillosamente lúcidos y remarcó un poder narrativo sin igual en otros estudios antropológicos. Recordad que la revista Time, si uno mira la historia de la revista Time, pues tiene portadas que son fascinantes, a mí esa me parece genial, pero tiene portadas, por ejemplo, de los alemanes nazis. Tiene portadas increíbles de personajes peculiares, por decirlo de alguna manera. El hecho de que salir en Time o en Vogue, en cosas de ese tipo, no significa nada, puede ser un canallita. Pero bueno, Time es Time, nunca mejor dicho, el tiempo es el tiempo, y si es una revista es un tiempo terrenal fantástico. ¿Quién no quiere salir en la revista Time como la persona del año? Time los llamó a sus libros maravillosamente lúcidos y remarcó un poder narrativo sin igual en otros estudios antropológicos. Pero recordad que he dicho hace un ratito que hay otros autores que dicen que el estilo narrativo es un poco así, sincrético, tiro de aquí, pillo de allá, producto de elecciones,
pero no nos importa, lo que importa es el mensaje. Fueron ampliamente aceptados como un hecho, y esto contribuyó a su éxito. Richard Jennings, un abogado que se convirtió en alguien estrechamente vinculado con Castaneda en los 90, estaba estudiando en Stanford a principios de los 70, cuando leyó los primeros 2 libros de Don Juan. Yo era un buscador. Cuenta, yo estaba buscando un camino real a otros mundos. No estaba buscando metáforas, y ahí lo encontré. El estatus de estos libros como antropología seria se mantuvo al menos durante 5 años. El escepticismo creció a partir de 1972, después de que Joyce Carol Oates, en una carta al New York Times, expresara su asombro ante el hecho que un revisor hubiera aceptado los libros de Castaneda como no ficción. Al año siguiente, Time publicó un artículo de portada que revela que Castaneda había mentido mucho sobre su pasado. Durante la siguiente década, varios investigadores, el más prominente Richard DeMille, hijo del legendario director, trabajó incansablemente para desmontar que el trabajo de Castaneda era un engaño. Pues a él le pidieron un trabajo de antropología, de un trimestre, y le dijo el profesor: el que sea capaz de entrevistarse con un indígena, con un chamán, tiene premio. Y él pues se fue y se entrevistó con un chamán. O encontró un chamán, o se inventó un chamán, si es que me da lo mismo. Y de los 60 que había en clase, solo había 3 que habían hecho intentitos. Uno se lo encontró en el parking de la universidad, otro habló de un amigo que vivía en un amigo y entrevistó al amigo, no al chamán que vivía, y Carlos Castaneda dijo que él había estado con el chamán y le contó una serie de cosas. Y el otro le fascinó porque el otro había abierto la puerta al profesor, que iba a pensar que esa puertita iba a traer estas consecuencias. Y le fascinó tanto que dijo: aquí tenemos un atrevido que se ha ido a ver a alguien. Trabajo de antropología, a pie de calle ahí, ¿no? Como llamen. Y nada más y nada menos. Claro, cuando uno empieza a tener fama como tuvo Castaneda, entonces pues todo el mundo te mira y te mira y te mira y te mira y te quiere. Y hay unos que te miran bien y otros que te miran mal. Pero Castaneda nunca, y eso es cierto, quiso jugar a ser un antropólogo. Que era antropólogo. Bueno, es que era antropólogo. ¿Y si decide hacer eso? Pues muy bien, igual que Tolkien, El Señor de los Anillos. Joder, Carl Jung. Estamos hablando de Castaneda y lo están ahí maltratando. Ya he dicho que aquí, lo dije en un audio, ser suizo o ser alemán te da una credibilidad y una potestad racial, cultural, de respeto, que te permite decir lo que se te cante el pepino y no pase nada. Es decir, en el tema de fútbol, mi amigo Kroos del Madrid, que me encanta, en Arabia Saudita. Esto no es un país democrático de derechos humanos y no pasa nada. Carl Jung, bueno, el libro rojo. El libro rojo, a ver, ¿qué es el libro rojo? Pues, ¿qué es Castaneda? ¿Qué es el libro rojo? Carl Jung se metió, pero lo que tenía que meter sin más, para sacar ese libro, que estuvo escondido hasta que lo publicaron después, porque estaban todos acojonados. Pues es lo mismo. Pero claro, si eres Carl Jung, no pasa nada. Pero si eres mexicano, español, latino, italiano, pues entonces te caen las hostias por todas partes. Por todas partes. De hecho, mirar lo importante que es ser, por ejemplo, gringo, para contar, hacerte famoso y vender muchos libros de motivación. Y hay autores de motivación latinos que son espectaculares y buenos además. Pero si eres gringo, de mandíbula ancha, de dientes, haces gimnasio, te gusta la testosterona, estás fuerte, estás fuerta, coño, que la cosa ayuda, y pamba. Y entonces ellos tienen esa potencia marketingiana que lo compramos todos los latinos y dices, oye, hace 200 años, hace 150 años no había nadie en mi país, en Perú, en México, yo qué sé, en Colombia, en Argentina, en España, que pensara algo original. ¿Pensáis que no, verdad? Pues sí que había. Pero claro, bajo la presión que existía en esos países de todo tipo, pues estas cosas eran como, uy, anatema. Mientras que los gringos siempre han tenido esa facultad, que es una especie de libertad heterodoxa, sí, la tienen y la han tenido siempre, de haz lo que quieras y tira para adelante y no ponerle puertas al campo. Los latinos le hemos puesto siempre puertas al campo y le seguimos poniendo puertas al campo. Por eso pasa lo que pasa.
pero que como ellos había aquí y allí, en el mundo latino, por supuesto. Pero fíjate, Castaneda tiene que irse y hacerse gringo en el 50, estudiar en UCLA para llegar a lo que llega, porque si hubiese estado en México, en Perú, no llega ni, como dicen por ahí, ni a donde cagó Ramón. Desapercibido. Esto tiene que ver con la crítica acerca de que no son estudios científicos. Pero ya os digo, si sois alemanes o suizos, la cosa cambia. El trabajo de Castaneda era un engaño. A pesar de este descrédito exhaustivo, los libros de Don Juan se siguen vendiendo y se seguían vendiendo más antes todavía. La editorial de la Universidad de California, que publicó el primer libro de Castaneda, Las enseñanzas de Don Juan, un camino yaqui de conocimiento, en el 68, vende al año cerca de 10.000 ejemplares. O sea, que el enganche sigue. Vamos ahora a entrar un poquito más. Castaneda, quien desapareció de la vista pública en 1973, comenzó en la última década de su vida a organizar un grupo secreto de devotos seguidores. Ahí le dio por el ladito que no tenía. Sus herramientas eran sus libros y una teoría que inventó y que es la que imparten, si miráis en el Castaneda Association, que está online, en inglés, en español, dan cursos, que se llama la tensegridad. Que tiene que ver mucho con ese libro de las artes, técnicas y artes, que, como dije anteriormente hoy, tiene mucho de técnicas de artes marciales. Pero bueno, a mí esa parte no me interesa casi nada conocerla, pero nada más. Me interesan los 4 primeros libros. Una técnica de movimiento que, según él, había sido aprobada por 25 generaciones de chamanes toltecas. Mira, os lo digo ya, butifarra catalana, así como dicen en Cataluña, butifarra catalana. Pero ya como se te ha ido un poquito la pelota, pues utilizas estas. Esta es la técnica que me ha pasado a mí, Pepito, el chamán que yo conocí. Ahí es donde se nos va la pelota. Y que esto viene arrastrado de 25 generaciones de atrás y que es una técnica que no falla 25 generaciones. Entonces, claro, tú vas a un curso de 25 generaciones donde te van a contar la técnica tensegridad de las 25 generaciones chamanas toltecas y te pide, y si vas a Estados Unidos y te piden $10.000, los pagas porque, vamos, es que lo pago ya, vamos, lo pago ya. En fin, aquí es donde la cosa se pone un poquito extraña. Se creó una corporación denominada Clear Green para promover la tensegridad y se celebraron talleres a los que asistieron miles de personas. El novelista y director Bruce Warner, miembro del círculo íntimo de Castaneda, ayudó a producir una serie de vídeos didácticos. Clear Green sigue funcionando hoy en día, llevando a cabo la promoción de la tensegridad y las enseñanzas de Castaneda a través de talleres en el sur de California, Europa, América Latina, donde queráis. El corazón del movimiento de Castaneda era un grupo de mujeres intensamente dedicado. Todas ellas fueron sus amantes. Se les conocía como las brujas y 2 de ellas, Florinda Donner y Taisha Avelar, desaparecieron el día en que murió Castaneda, junto con la presidenta de Clear Green, Amalia Márquez, y la instructora Tensegridad, Kili Lundahl. Vamos, que las 4 desaparecen. Unas semanas más tarde, Patricia Partin, hija adoptiva de Castaneda, atenta, y amante del mismo, también desapareció. En febrero del 2006, o sea, unos cuantos años después, un esqueleto encontrado en el Death Valley, California, fue identificado a través de análisis de ADN como los restos de Partin. Vamos, que se fue él y se fueron con él. Ya hay que estar un poquito pirado para estas cosas, ¿no? Ahí veis, está la parte oscurita. Algunos antiguos asociados de Castaneda sospechan que las mujeres desaparecidas pues se fueron con él, se quitaron de en medio. Citan las observaciones que realizaron poco antes de desaparecer y la recurrencia del tema del me voy también yo en las reuniones privadas del grupo. El logro de trascendencia a través
de una muerte noblemente elegida, según ellos, había sido durante mucho tiempo el centro de sus enseñanzas. En mi opinión, una castaña de lavado de cerebro producto de tomar muchísimas cosas, sinceramente. De ahí podemos hablar lo que queráis, pero esto es una fumada de pirao sectario. Pero bueno, allá cada uno, entres en libertad, sales en libertad. Castaneda nació en 1925 y llegó a Estados Unidos desde el Perú. Cuentan que había estudiado escultura en la Escuela de Bellas Artes en Lima y esperaba ser y consolidarse como artista en los Estados Unidos. Esto es parecido a Pablo Amaringo, ese peruano también, que pinta esos cuadros tan fantásticos, es chamán, educador, que murió en la indigencia. Ese es el ejemplo que tenéis de qué diferencia hay entre irme a California en los 70 o quedarme en Perú, México o España. Igual te meten preso. En California te haces famoso, te llena de billetes y todo el mundo te sigue. En nuestros países, chalao tonto que va por la calle. Es que es así. Vosotros pensáis que hay mucha diferencia eso. La única diferencia es que ocurre en un país y en otro. Y hay países que son más divertidos que otros, más controlados y más descontrolados. Y a mí esto de que tiene esto, eso es algo que tiene el gringo, fascinante, que nosotros no tenemos. Y esto yo se lo doy, pero 100%, como dicen, 100%, el 110%. Bueno, el 110% no existe, el 100%. Trabajó en una serie de extrañas ocupaciones y tomó clases de filosofía, literatura y escritura creativa en Los Ángeles Community College. La mayoría de quienes le conocieron entonces recuerdan un brillante narrador de divertidas historias de fascinantes ojos castaños. Es que también, por lo visto, era guapo, conquistador y con historias, pues tienes los papeles en Estados Unidos para que te hagan caso. Y en otros países para que te hagan caso de otra manera, en Estados Unidos para hacerte con el paquete completo. Era pequeño de estatura y consciente de sí mismo en cuanto a su imagen. Junto con su entonces esposa Margaret Runyan, cuyo libro de memorias Un viaje mágico con Carlos Castaneda más tarde trataría de suprimir, él quedó fascinado por el ocultismo. Según Runyan, ella y Castaneda sostenían largas charlas bebiendo vino con otros estudiantes. Una noche, un amigo señaló que ni Buda ni Jesús habían puesto jamás nada por escrito. Sus enseñanzas habían sido registradas por sus discípulos, quienes podían haber cambiado o inventado cosas. Carlos asintió con la cabeza, como si pensara cuidadosamente, escribió Runyan. Juntos, ella y Castaneda realizaron infructuosos experimentos de percepción extrasensorial. Runyan había trabajado para la compañía de teléfonos, la compañía de Telefónica, y el primer intento de Castaneda de escribir un libro fue un manuscrito incompleto de no ficción titulado Acceso de operador. En 1959, Castaneda se matriculó en la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, donde se inscribió en la asignatura de Etnografía de California con el profesor de arqueología Clement Megan. Una de las tareas, lo que he contado antes, fue entrevistar a un indígena. Y aquí es donde empieza la verdadera historia. Obtuvo un excelente en su trabajo, en el que trataba con un anónimo nativo americano el tema del uso ceremonial del estramonio. Sin embargo, Castaneda no perseveró y pronto abandonó los estudios. Trabajó en una tienda de licores y condujo un taxi. Empezó a desaparecer durante varios días, diciendo a Runyan que iba al desierto. La pareja se separó, pero poco después Castaneda adoptó a CJ, el hijo que Runyan había tenido con otro hombre, y durante 7 años trabajó en el manuscrito que se convertiría en las enseñanzas de Don Juan. Las enseñanzas es en gran medida un diálogo entre Don Juan, el maestro, y Carlos, el aprendiz, marcado por la ingestión de mezclas a base de hierbas y hongos cuidadosamente preparados. Ya sabéis qué hongos y qué hierbas. Carlos tiene experiencias extrañas que, a pesar de las advertencias de Don Juan, sigue considerando como alucinaciones. En una ocasión, Carlos se convierte en un cuervo y vuela. Después se genera una discusión. ¿Existe la realidad objetiva? ¿O es la realidad solo un conjunto de percepciones y existen diferentes formas igualmente válidas para describirla? Hacia el final del libro, Carlos de nuevo se encuentra con Mezcalito,
a quien ahora acepta como real, no una alucinación. En cualquiera de los casos, si es inventado, si es porque se ha pegado un viaje y ha visto cosas, a mí me parece fascinante. Os lo digo de verdad, me parece fascinante, pero además de ser fascinante la historia, es fascinante que esto que está contando se repita en concepto en muchas culturas anteriores y después, de gurús de la India, de tantos otros. Es fascinante. Que se les fue de la mano, pero como todo, como a Osho se le fue de la mano, yo le llamo Osho 9. Y sí, como a tantos otros. Es que es muy complicado esto. En las enseñanzas, Castaneda trató de seguir las convenciones de la antropología, añadiendo unas 50 páginas de análisis estructural. Según Runyan, su objetivo era convertirse en un erudito psicodélico en la línea de Aldous Huxley. Se había desilusionado con otro héroe, Timothy Leary, le había contado antes, quien supuestamente se burló de Castaneda cuando se conocieron en una fiesta, ganándose una enemistad de por vida. En 1967 llevó su manuscrito al profesor Meighan. Castaneda se desilusionó cuando Meighan le dijo que funcionaría mejor como un libro comercial que como una monografía académica. Sin embargo, siguiendo las instrucciones de Meighan, Castaneda llevó su manuscrito a las oficinas de la editorial de la Universidad de California en la biblioteca Powell, donde se lo mostró a Jim Quebec. El editor estaba impresionado, pero tenía dudas sobre su autenticidad. Inundado por los buenos informes del Departamento de Antropología de la Universidad de California, según Runyan, Quebec quedó convencido y las enseñanzas se publicaron en la primavera de 1968, el inicio del Woodstock. Runyan, en su biografía de Castaneda, que Castaneda quiso prohibir, escribió que la editorial de la Universidad de California, plenamente consciente de que había una nación de estudiantes encaprichados con las drogas allí fuera, promovió efusivamente en las librerías de California este libro. Las ventas superaron todas las expectativas y Quebec pronto presentó a Castaneda a Ned Brown, un agente cuyos clientes incluyen Jackie Collins. Brown, a continuación, puso en contacto con Castaneda a Michael Korda, nuevo jefe editor de Simon & Schuster. En sus memorias, Another Life, Korda relata su primera reunión. A Korda se le dijo que esperara en el estacionamiento del hotel. Un Volvo limpio se detuvo delante de mí y el chofer me indicó que entrara, escribe Korda. Era un hombre robusto y musculoso, de pecho amplio, tez morena, ojos oscuros, pelo negro, rizado y corto, y una sonrisa tan alegre como la del fraile Tuck. A mí raramente o nunca me gusta alguien tan rápido. No era tanto lo que Castaneda dijo con su presencia, una especie de encanto que fue en parte sutil inteligencia, en parte un verdadero afecto por la gente y en parte una especie de inocencia, no del tipo ingenuo, sino de la especie que nos gusta suponer que tienen hombres santos, profetas y gurús. A la mañana siguiente, Korda se dedicó a comprar los derechos de las enseñanzas. Bajo la guía de su nuevo editor, Castaneda publicó sus siguientes 3 libros en rápida sucesión. En una realidad aparte, publicado en 1971, Carlos vuelve a México para dar a Don Juan un ejemplar de su nuevo libro. Don Juan rechaza el regalo, sugiriendo que lo usaría como papel higiénico. Un nuevo ciclo de aprendizaje comienza, en el que Don Juan trata de enseñar a Carlos la forma de ver. Aparecen nuevos personajes, el más importante de los cuales será Don Genaro, mejor amigo de Don Juan y el compañero brujo. En una realidad aparte, y los 2 libros que siguen, Viaje a Ixtlán y Relatos de Poder, se introducen numerosos conceptos nuevos, incluyendo no estar, borrar la historia personal y detener el mundo. Atentos a esos 3 conceptos: no estar, borrar la historia personal y detener el mundo. Hay también muestras de la magia. Don Genaro está en un momento de pie junto a Carlos y al siguiente se encuentra en la cima de una montaña. ¿Os suena esto del Guerrero Pacífico, la película y el libro? Don Juan emplea poderes invisibles para ayudar a Carlos a arrancar su auto detenido y trata de enseñarle a ser un guerrero, un ser que, como un iluminado budista, ha eliminado el ego, pero que en un sentido más nietzscheano sabe que es superior a los seres humanos ordinarios, que llevan vidas desaprovechadas y sin sentido. Don Juan trata de enseñar a Carlos la manera de entrar en el mundo de los sueños, la realidad aparte, también conocida como el Nahual,
una palabra en español tomada de los aztecas. Más adelante Castaneda desplazaría el sentido de esta palabra para representar no solo la realidad aparte, sino también un chamán, como Don Juan, y finalmente al propio Castaneda. En Viaje a Ixtlán, Carlos comienza una nueva etapa de aprendizaje. Don Juan le dice que no va a consumir más drogas. Estas solo eran necesarias cuando Carlos era un principiante. Muchos consideran que Viaje a Ixtlán, el cual sirvió como tesis doctoral a Castaneda en la Universidad de California, Los Ángeles, es su libro más hermoso. También le hizo millonario. En la conclusión del libro, Carlos habla con un coyote luminoso, pero todavía no está listo para entrar en el nahual. Por último, al final de Relatos de Poder, Don Juan y Don Genaro llevan a Carlos al borde de un acantilado. Si él tiene el valor de saltar, por fin se convierte en mago del pleno derecho. Esta vez Carlos no retrocede, salta al abismo. Y este texto en particular es el que utilizan, me vais a decir, perdona que diga el nombre, las tontainas que la siguen para decir me voy con él. Los 4 libros que pertenecen a la primera etapa fueron muy elogiados. Michael Murphy, uno de los fundadores de Esalen, el Instituto de Esalen, eso sí que era una caña total, señaló que las lecciones esenciales que Don Juan enseña son eternas y las mismas que han sido enseñadas por los grandes sabios de la India. Hubo comentarios favorables en el New York Times, en Harper y en el Saturday Review, pero bueno, esto se compra, no pasa nada. Hoy en día se hace, un editorial tiene manos en todas partes. Luego están los críticos y esas cosas. La reunión, que también tienen críticos, la reunión de Castaneda con Don Juan, escribió Roger Hughes de Time, parece uno de los encuentros literarios más afortunados desde que Boswell fue presentado al Dr. Johnson. En 1972, el antropólogo Paul Riesman reseñó los 3 primeros libros de Castaneda en el New York Times Review of Books, escribiendo que Castaneda deja claro que las enseñanzas de Don Juan nos hablan acerca de cómo es realmente el mundo. El artículo de Riesman se publicó en lugar de una reseña que el Times inicialmente había encargado a Weston Labarre, una de las máximas autoridades en las ceremonias indígenas de América del Peyote. En su artículo no publicado, Labarre denunció la obra de Castaneda como pseudoetnografía terriblemente vulgar y pseudoprofunda. Contactado después, Roger Jelinek, el editor que encargó ambas reseñas, explicó su decisión. La reseña de Weston Labarre, que yo recuerde, no fue tanto una crítica como una furiosa diatriba ad hominem, o sea, al hombre, destinada a suprimir no ya el debate, sino el mismo libro, escribió vía correo electrónico. Para entonces yo ya sabía lo suficiente sobre Castaneda por las discusiones con Edmund Carpenter, el antropólogo que me introdujo a Castaneda, y por mi lectura del famoso académico del chamanismo Mircea Eliade, en la que se basó mi propio análisis de Castaneda en el diario New York Times, como para sentir intensamente que las enseñanzas de Don Juan merecían algo más que un descrédito personal. Bueno, aquí tenemos mucho en el canal de Mircea Eliade, es uno de mis favoritos, Mundos chamánicos, historia de las religiones, que sigue en marcha. De ahí, el segundo encargó a Paul Riesman, sociólogo de Harvard, hijo de David Riesman y un brillante antropólogo en alza. Por cierto, en mis 8 años en el New York Review of Books, es la única ocasión que recuerdo que una reseña fuera encargada 2 veces. La crítica entusiasta de Riesman pronto fue seguida por la carta de Oates al editor, en la que alegaba que los libros eran evidentes obras de ficción. Luego, en 1973, la corresponsal de Time, Sandra Barton, descubrió que Castaneda había mentido acerca de su servicio militar, la ocupación de su padre, su edad y su país de nacimiento, el Perú y no Brasil. Nadie contribuyó más al descrédito de Castaneda que Richard de Mille. De Mille, que tenía un doctorado en psicología por la USC, era una especie de intelectual independiente. En una reciente entrevista señaló que precisamente debido a que no se asoció a ninguna universidad, podía contar la verdadera historia. La gente de la academia no lo haría, comentó. Sería vergonzoso para el sistema, concretamente para los profesores de la Universidad de California, Los Ángeles, que según de Mille sabían que era un engaño desde el principio. Un engaño que sin embargo apoyaba sus teorías, que de Mille resumió sucintamente. La realidad no existe, no es más que lo que se dice las personas unas a otras. Bueno, pero está bien porque, a ver, esto es como la ficción. Esa libertad de Mille
pues le permite decir que esto no es un montaje, porque el montaje viene después. El montaje no lo monta la Universidad de California con el trabajito de trimestre. No. Él hace un texto, lo lleva, lo presenta y es súper cautivador. Tiene cosas interesantísimas, mágicas, en una época que es muy peculiar, que la gente está por eso, por lo tanto es normal. ¿Tú te imaginas que alguien... Yo estoy por ver todavía a estos psicólogos, antropólogos, psiquiatras que cogen a Jung y le meten una paliza como le meten a este, pero paliza de desastre, tú estabas drogado. Yo no conozco ninguno. Vamos, no me encontré con una... Todo es un respeto. Por eso ser alemán o suizo ayuda. Pero es interesante ver lo que dice de Mille. En la primera exposición de Mille, Castaneda's Journey, el viaje de Castaneda, que apareció en 1976, señaló numerosas contradicciones internas en los trabajos de campo, así como la ausencia de detalles convincentes. A lo largo de 9 años de recolectar plantas y cazar animales con don Juan, Carlos no aprendió ni un nombre indígena de planta o animal, escribió de Mille. Los libros están también llenos de detalles inverosímiles. Por ejemplo, mientras se caminaban sin cesar a través de las arenas en las estaciones, cuando las más duras condiciones mantenían a las personas prudentes a distancia, don Juan y Carlos no eran molestados por las plagas que suelen atormentar a los caminantes del desierto. Pero bueno, sí, esa en particular, pues vale, está bien. Pero es flojera, ese es un argumento que sí, que es cierto, súper cierto. El anterior es más interesante. De Mille también descubrió numerosos casos de plagio. Cuando don Juan abre la boca, escribió, salen palabras de escritores concretos. Su compilación de 1980 de Don Juan Papers, los documentos de don Juan, incluye un glosario de 47 páginas de citas de don Juan y sus fuentes, que van desde Wittgenstein a C.S. Lewis, a artículos en oscuras revistas de antropología. Por ejemplo, de Mille cita primero un pasaje de un místico, Yogi Ramacharaka. El aura humana es vista por el observador psíquico como una nube luminosa, en forma de huevo, rayado por líneas finas, como cerdas erizadas en todas las direcciones. En una realidad aparte, un hombre se parece a un huevo humano por la circulación de fibras, y sus brazos y piernas son como cerdas luminosas estallando en todas las direcciones. La acumulación de tales casos lleva a de Mille a concluir que las aventuras de Carlos no se originaron en el desierto de Sonora, sino en la biblioteca de la Universidad de California. De Mille convenció a muchos de los lectores anteriormente simpatizantes de Castaneda que don Juan no existía. Quizá la prueba más evidente era que los yaquis no hacen uso del peyote y don Juan era supuestamente un chamán yaqui enseñando la vía yaqui de conocimiento. Incluso el New York Times se corrigió declarando que la investigación de Mille debería satisfacer a cualquiera que todavía tuviese dudas. En cualquier caso, sí, de acuerdo, pero está contando que es la parte mágica que dice Jodorowsky, un mentiroso sagrado. Ha cogido cosas del yogi y de muchos más, las ha contado él. Y mira tú por dónde ha llegado a muchísima más gente que el yogi que no lo conocía ni tate. Hoy en día podemos decir, ya, pero eso es ilegal, estas cosas que decimos ahora. Derechos de autor, sí, la vida tiene esos componentes mágicos, fantásticos, que la ley de hoy en día se pone nervioso, pero bueno, la ley de hoy en día pone nervioso, pero no impide que una señora llegue a ser presidenta de Harvard por una cuota de, se llama cuota de raza o color, cuota de no sé qué, y que descubran hoy en día que había copiado un montón de veces. Plagio se llama. Esto pasa hoy en día también. Algunos antropólogos han estado en desacuerdo con de Mille en varios puntos. Esto es importante también. Jette Fikes, autor de Carlos Castaneda, Oportunismo académico y los psicodélicos de los 60, cree que Castaneda, lo que he hecho ha sido traducir el título en inglés, cree que Castaneda tuvo algún contacto con los nativos americanos, pero resulta un crítico aún más feroz
que de Mille, condenando a Castaneda por el efecto que sus historias tuvieron en los pueblos nativos. Tras la publicación de las enseñanzas, miles de peregrinos acudieron al territorio yaqui, pero es que esto pasó con María Sabina, que estaba ahí en silencio en su mundo Oaxaca, con sus setitas, y llegó Hoffman, el otro Wasson, y se lió parda. Pues esto es lo mismo. Aquí hay muchas cosas. Aquí sí que hay otras cosas. De repente, un tumulto y dice, me voy allí a ver. Y resulta que pues el peyote no era de los yaquis. O cosas de este tipo. Cuando descubrieron que los yaquis no hacían uso del peyote, lo que acabo de decir, pero que sí lo hacía el pueblo huichol, se dirigieron a los territorios huichol en el sur de México, donde, según Faix, causaron graves trastornos, igual que con María Sabina. Faix relata, ya tenemos dos, el efecto Castaneda y el efecto Wasson del descubrimiento. Faix relata con indignación la historia de un anciano huichol que fue asesinado por un gringo drogado. Estas cosas pasan. Y pasan para tristeza de los comunes. Es el marketing, la publicidad, es el consumo, es la economía de la atención, es la droga tonta, que no tienes conciencia de por qué lo haces. Experimentadores y horas. Entre los antropólogos ya no hay debate. El profesor William Kelly, presidente del Departamento de Antropología de Yale, dice: dudo que encuentres un antropólogo de mi generación que se refiera a Castaneda como algo más que un estafador astuto. Fue un engaño, y seguramente Don Juan nunca existió como algo parecido a la figura de sus libros. Tal vez para muchos es una nota divertida de la ingenua credulidad de los estudiosos, pero para mí sigue siendo preocupante y una violación imperdonable de la ética. Estas cosas ocurren. Y mucho hoy siguen ocurriendo. Y mucho. Y hoy utilizan eufemismos para taparlas. Y mucho. Por lo menos uno puede decir, o tuvo la oportunidad, y esta es la parte que yo no acabo de entender, de decir, pues sí, hice una obra de ficción. ¿Y qué pasa? Puedo ser antropólogo y hacer una obra de ficción. Pero él cayó, y la bola se hizo más grande, pero pudo haberlo dicho. Es una obra de ficción. Pero claro, ¿quién va a soltar un carrito en el que de repente eres un gurú, que te siguen millones de personas, venden millones de libros y tú te escondes y juegas de puta madre a ese escondite? Pues sí, le podía haber dicho. Imaginaros, el único problema aquí era la institución, donde estaba. Pero como los gringos son gringos y les gusta mucho la pasta, y descubrieron que publicando eso se ganaba mucho dinero, fijaros la secuencia, la biblioteca de la universidad le publica, los de la misma universidad, como ven que se dispara, le pasan a uno, hay mera comisión seguro, y acaban Simon & Schuster. Esto pasa solamente en Estados Unidos. Y sí, y no tienen problema en vender a tope. Esa es la única cosa. Claro, yo entiendo que la institución de antropología, falta de ética, falta de tal. Escucha, cojones, hoy la falta de ética está por todas partes, y si te pone la varita a medir, hay gente que publica papeles, investigaciones que son infumables. Pero bueno, no importa, así es la vida, como dicen uno. Sí, tiene esta complejidad fascinante. El cómo no sabemos cómo es. Estamos revisando enteros una introducción a la obra de Carlos Castaneda. Y está bien saber todas estas cosas. A mí por lo menos así me lo parece. Después de 1973, el año en que Time lo desenmascaró, Castaneda nunca volvió a responder públicamente a la crítica. En lugar de ello, se recluyó, al menos en lo que concierne a la prensa, aunque frecuentaba fiestas en Hollywood, alegando que estaba cumpliendo con la instrucción de Don Juan de convertirse en inaccesible. No permitió que lo fotografiaran, y de hecho no hay casi fotos de él, o no hay fotos. Y en el mismo año se hizo pública la existencia de cintas de Nixon. Decidió que las grabaciones de cualquier tipo estaban prohibidas. Nixon fue cuando lo pillan en el Watergate y cosas de ese tipo. También rompió con su pasado, tras acudir a la graduación superior de CJ y prometerle que lo llevaría a Europa. Pronto expulsó a su ex mujer e hijo. E hizo que Don Juan desapareciera. Cuando el segundo anillo de poder fue publicado en 1977, los lectores se enteraron de que en algún momento, entre el salto al abismo al final de Relatos del Poder y el inicio del nuevo libro, Don Juan se había esfumado, desvaneciéndose en una bola de luz y entrando en el Nahual.
Su aislamiento también ayudó a Castaneda, que contaba ya con 40 años, a ocultar la familia alternativa que estaba empezando a formarse. Los miembros clave fueron 3 mujeres jóvenes: Regine Thal, Marian Simcoe y Kathleen Chicky Polman, quien había conocido a Castaneda mientras él todavía estaba activo en la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA. Simcoe hacía un doctorado en antropología y fue conocida en todo el campus como la novia de Castaneda. A través de ella, Castaneda conoció a Thal, otra candidata al doctorado en antropología y amiga de la clase de karate de Simcoe. El modo en que Polman entró en la fotografía permanece poco claro. En 1973, Castaneda compró una casa en la adecuadamente llamada Avenida Pandora, en Westwood. Las mujeres, que pronto serían conocidas en su grupo y en sus libros como las brujas, se trasladaron allí. Finalmente llegarían a vestir idénticos pantalones deportivos y pelo teñido de rubio, con corte similar al usado más tarde por el culto Heaven's Gate. También dijeron que habían estudiado con Don Juan. Ahora somos un grupo de Don Juanas y Don Juan. Bueno, esta es la parte cachonda, nunca mejor dicho. Cachonda que se va de las manos, pero cachonda. Pues él dice, hostias, pero es que esto le pasa a Osho, que tiene el grupo, tiene un follódromo, vamos, esto es un follódromo. Y hay gente, pero le pasa a muchos más, cualquiera de los documentales que hay por ahí de los gurús, pero de los gurús estos del yoga y no yoga, Osho, pero de los gurús de ahora también, en la India, que no se cuenta. Bueno, es que está en todas partes, esto está en la iglesia. Sí, cuando dicen, no al sexo, no nos podemos casar, y luego tienen ahí, tienen una turba de amigachos que se buscan en el lado oscuro de la noche, y de amigachas, que esto pasa, o con, bueno, ya sabéis, en los colegios, esas cosas, que esto pasa siempre. No asustaros, que esto pasa siempre, sigue pasando. Pero es fascinante la historia. La historia es tan fascinante de cómo se produce esta bola, como los libros, los 4 primeros, son fascinantes. En consonancia con la filosofía de borrar la historia personal, lo que hemos dicho al principio, cambiaron sus nombres. Simcoe se convirtió en Taisha Abelard, Thal en Florinda Donner Grau. Donner Grau es recordada por muchos igual en inteligencia y carisma que Castaneda, apodada el Colibrí. Debido a su energía incesante, nació en Venezuela de padres alemanes y afirmó haber realizado investigaciones sobre los indios Yanomami. Polman se dio un alias un poco menos glamuroso, Carol Tix. Donner Grau y Abelard finalmente publicaron sus propios libros sobre brujería. Esto yo lo he visto en cosas de esas de los meditadores y las meditadores donde fui, que se cambian del nombre. Y además es que brutal, porque conocí a una persona que en 3 años, 4, ya había tenido... Yo conocía el nombre oficial, que está escrito en el notario, como se llama aquí en España, luego otro y luego otro. Luego conocí a un elemento, mexicano, americano, muy divertido, que un Venda Lerenda, donante, además de donante, mujeriego a tope, gracioso, urdidor, maquinador, gracioso, que seguía donando, que le perdonaban todos los pecados que tenía. Pecados, no tropiezos, yo lo llamo tropiezos. Y que luego, cuando lo vi, no hace mucho, también se había cambiado de nombre. Era Purusandi Truputandi, Anakandi, Anakardi. Los nombres son brutales. Y yo, como soy un poco cabrón, lo siento mucho, ellos se lo toman como una falta de respeto, pero a mí me da igual. Sinceramente, porque no lo hago como una falta de respeto. Si lo tomas como falta de respeto, pues allá tú, con tu historia. Pregunté que por qué se cambiaban de nombre y por qué alguno cambiaba, era la segunda vez que cambiaba de nombre o tercera vez. Entonces, claro, esas preguntas ponen caras como diciendo, qué ofensivo, ¿no? O no, me da igual. Y dijeron, no, lo que no entiendes, siempre es igual, lo que no entiendes, querido, es que esto se hace como un ejercicio de purificación. A ver, que me da igual, que está bien, que uno haga lo que quiera. Lo que a mí me da la risa es lo del orden, lo de los órdenes, los sistemas. Esto es, coño, pues esto es como decir, pues ahora soy mariposa. Yo no soy Vicente, el hombre nacido de María y Vicente. No, eso no importa. Yo soy una mariposa. Un mariposo, soy un mariposo grande de 87, 90 kilos que peso ahora. Que por la noche vuelo. Nacido hombre, pero soy... Vale, pues sí, puedo decir lo mismo y puedo decir,
Esto lo hago, lo siento mucho, pero lo pienso así. Esto lo hago porque yo, llamándome mariposo o jaguar o tigre de Bengala, me conecto, me depuro y entro con la parte natural de la tierra que me falta porque soy urbanita y vivo aquí. Coño, tronco, escucha, hay humor, humor. Sin humor no hacemos nada, amigos, de verdad. Y si ponemos niveles 1, 2, 3 es que la estamos liando. Por eso cuando mi amigo Yogananda en su litografía repartía el crilla, como el que reparte cacahuetes, así lo digo y así lo hacía, pues es lo que me gusta. Y me hubiese gustado pues haberlo conocido y estar con él por ahí. ¿Para qué? Pues para haberlo conocido, para haberme lo pasado bien, para haberme reído, para no haber tenido que pagar por crilla 1, crilla 2 o crilla 3 o salto de combate 1, 2 y 3. Y sí. Así. Yo a veces me hago la pregunta, de todos esos personajes que te gustan, Vicente Krishnamurti, Yogananda, Anthony de Melo, por ejemplo, esos tres, ¿no? ¿Con cuáles crees, yo me he hecho la pregunta, que hubieses tenido una mejor relación? Pues yo tengo clarísimo. Con Anthony de Melo y con Yogananda. Y con Krishnamurti no lo sé, sinceramente. Y mira que me gusta, lo que cuenta. No lo sé. No lo sé. Krishnamurti a mí no me ha parecido divertido en la vida. Lo siento, pero está bien hacer una paradita en esto. En la vida. La última persona a la que yo iría de viaje a pasearme sería con Krishnamurti. Y me gustan sus obras, me fascinan. De hecho, ya lo veis, yo he hecho, 300 audio-vídeos. Me encanta. La última persona con la que yo me iría de viaje sería Krishnamurti. Sinceramente. Ahora, con los otros dos, con Anthony de Melo y con Yogananda, ya, pero ya mismo. Bueno, una anécdota, no tiene más importancia. Acabo de hablar del cambio de nombres y estas anécdotas. Las brujas, como se llamaban, junto con Castaneda, mantuvieron un denso velo de secreto. Utilizaron numerosos alias y no se dejaron fotografiar. Contaron a sus seguidores historias constantemente cambiantes acerca de sus orígenes. Solo después de la muerte de Castaneda, los hechos reales acerca de sus vidas empezaron a emerger. Esto se debe principalmente a la labor de 3 de sus ex seguidores. Ahora vamos a seguir hablando de esto. La historia es importante. ¿Y por qué quiero hacerlo así? Para no... Cada uno que diga que a mí me gustan los libros de Castaneda, que me encantan. Está bien estas cosas para saber, para ver, quitarnos esa cara de ¡ay! Es espiritual. ¡Ay! Que sabe el camino. ¡Ay! Qué guapa que es. ¡Ay! Qué guapo que es. ¡Ay! Que me lleva al huerto. Sí, al huerto. ¡Ay! Que me pide dinero. Agacho la cabeza. Obediencia. Sumisión. Para que no nos pase esto. Que hay que estar atentos, amigos. Atentos no, atentísimos. A principios de los 90, Richard Jennings, un graduado de Derecho de Columbia, estaba viviendo en Los Ángeles. Era el director ejecutivo del Hollywood Supports, un grupo sin fines de lucro organizado para combatir la discriminación contra las personas que tenían AIDS-Sida. Anteriormente había sido el director ejecutivo de GLAAD, la Alianza Gay y Lésbica contra la Difamación. Después de leer un artículo de Bruce Warner en la revista Details acerca de un encuentro con Castaneda, quedó intrigado. Buscando en internet encontró el camino a uno de los talleres semisecretos que se celebraban en todos Los Ángeles. Pronto fue invitado a participar en las sesiones de domingo de Castaneda, las clases exclusivas para los seguidores selectos, de los que Jennings conserva numerosas notas. De 1995 a 1998 estuvo profundamente involucrado en el grupo, a veces dando asesoramiento en cuestiones jurídicas. Después de la muerte de Castaneda, creó un sitio web, Sustain Action, para el que, investigado meticulosamente, compiló las cronologías desde 1947 hasta 1999 de la vida de Patricia Partin y de las brujas. Otra informadora privilegiada es Amy Wallace, autora de 13 libros de ficción y no ficción, incluyendo el bestseller Book of List, que escribiría junto con su hermano David Wolesinski y su padre, el novelista Irwin Wallace. Es el más conocido,
quien también es un cliente de Korda. Amy Wallace ha contribuido en Salón. Ella conoció a Castaneda en 1973, cuando aún estaba en la secundaria. Sus padres la llevaron a una cena celebrada por el agente de Ned Brown. Castaneda estaba allí con Abelard, quien luego fue bajo el nombre de Anne-Marie Carter, vamos, que se cambió de nombre. Hablaron con Wallace acerca de su internado. Muchos años más tarde, Wallace se convirtió en una de las numerosas amantes de Castaneda, una experiencia relatada en sus memorias. Aprendiz de bruja, el título traducido, Sorcerer's Apprentice. Wallace ahora vive, no sé si está viva todavía, en el este de Los Ángeles, donde está trabajando en una novela sobre el punk rock. Gaby Geuter, escritora y exagente de viajes, había sido una participante de taller que esperaba unirse al círculo interno. En 1996 se dio cuenta que estaba siendo excluida. En un esfuerzo por averiguar la verdad sobre el gurú que la había rechazado, junto con su marido Greg Mamisian, comenzó a ser la sombra de Castaneda. En su libro Filming Castaneda, es decir, grabando a Castaneda, documentando a Castaneda, relata cómo, desde un automóvil estacionado cerca de su casa, grabó en secreto las idas y venidas del grupo. Si no fuera por Geuter, no habría un registro fotográfico de Castaneda posterior a 1973, quien a medida que envejecía pareció conservar su encanto travieso, así como una cabeza llena de cabello plateado. También pasó por la basura, descubriendo un tesoro de documentos incluidos certificados de matrimonio, cartas y recibos de tarjetas de crédito que más tarde serían pistas importantes acerca de la historia del grupo y su comportamiento durante los últimos días de Castaneda. Durante los últimos años 70 y principios de los 80, Jennings cree que el grupo probablemente no estaba constituido por más de 2 docenas de personas. Los miembros, en su mayoría mujeres, iban y venían. Al mismo tiempo, un acontecimiento fundamental fue la deserción de Carol Tix, que fue siempre, según Wallace, la bruja más ambivalente. Poco después de incorporarse, trató de romper. Asistió a la Universidad de Acupuntura de California, se casó con un compañero de estudios y vivió en el Pacific Palisades. Finalmente, dice Wallace, Castaneda la atrajo de regreso. Castaneda tenía una versión diferente. En su bestseller de 1981, El don del águila, describe cómo Tix desapareció en la segunda atención, uno de sus términos para el infinito. Finalmente, volvió a aparecer a través de un portal del tiempo espacial en Nuevo México. A continuación, se dirigió a Los Ángeles, donde ambos se reunieron con alegría cuando la encontró en Santa Mónica Boulevard. En homenaje a sus 10 años en otra dimensión, ahora era conocida como la Mujer Nahual. De nuevo, los 4 primeros libros de la primera etapa son los claves. Wallace cree que esto incentivó a Tix a regresar. De acuerdo a Wallace y Jennings, una de las tareas de las brujas era reclutar a nuevos miembros. Melissa Ward, quien trabajaba en una empresa de catering en Los Ángeles, participó en el grupo de 1993 a 94. Con frecuencia reclutaron para las clases magistrales. Dijo, entre los objetivos, indicó, estaba encontrar a mujeres con una combinación de inteligencia, belleza y vulnerabilidad. Inteligencia, belleza y vulnerabilidad, ahí ya tenéis, es que aquí tenéis ya el tema, que se va de las manos, ya se ha ido de las manos. La iniciación en el interior de la familia a menudo implicaba dormir con Castaneda, como no, quien, según reivindicaban las brujas en apariciones públicas, era célibe. Es que yo a todos los tontos religiosos y tontas religiosas les da por lo mismo, chicos, de verdad. Es una cosa, yo no sé qué pasa. En Sorcerer's Apprentice, aprendiz de bruja, Wallace ofrece una imagen detallada de su propia seducción. Debido a la amistad de su padre con Castaneda, su caso fue inusual. Durante años frecuentó la casa de Wallace. Cuando Irving murió en 1990, Amy estaba viviendo en Berkeley, California. Poco después, Castaneda llamó y le dijo que su padre se le apareció en sueños para decirle que estaba atrapado en la casa de Wallace y necesitaba de Amy y Carlos para liberarlo. Wallace, con el debido escepticismo, llegó a Los Ángeles y la seducción comenzó en serio. Ella recuerda cómo de pronto se encontró en la cama con Castaneda. Él le dijo que no había tenido relaciones sexuales durante 20 años. Cuando más tarde Wallace expresó su preocupación por el hecho de haber podido quedar embarazada, no se había utilizado ningún método anticonceptivo, Castaneda saltó de la cama gritando:
dejarte preñada. Imposible. El esperma del nahual no es humano. No dejes nada de esperma fuera, nena. Quemará tu humanidad. No mencionó la vasectomía a la que se había sometido años antes. El cortejo continuó por varias semanas. Castaneda le dijo que estaban casados energéticamente. Una tarde la llevó a la casa de los brujos. Al salir, Wallace buscó una señal en la calle para poder recordar su ubicación. Castaneda la regañó furioso. Un guerrero no debe ser buscado. Le ordenó volver a Berkeley. Ella lo hizo cuando llamó. Castaneda se negó a hablar con ella. Las brujas, no obstante, instruyeron a Wallace en los pasos brujos necesarios para volver. Tenía que deshacerse de sus apegos. Como veis, esto... Por eso, entrar en libertad, amigos, salir en libertad, dejaros de la comuna del hippie auténtico, hippioso o no hippioso, bonito, guapo, guapa, todos conjuntos, todos reunidos hyper, que os ponen normas y normas y normas, que dejáis las normas del uno o de una y os vais a las normas de otro y de otra y os comen la cabeza. Es que hace poco, aquí por donde vivo, han pillado varios, en uno muy famoso que era francés, yo qué sé, es que no paramos. Pero es normal que no paremos porque estamos siempre mirando fuera. Por eso he querido y quiero empezar así con esta obra del amigo Castañeda. Iba a hacer una bromita, pero me la voy a saltar. Las brujas, no obstante, instruyeron a Wallace en los pasos brujos necesarios para volver. Tenía que deshacerse de sus apegos. Wallace se deshizo de sus gatos. Eso no los cortó. Castaneda escribió. Ella escribe de Castaneda. Se puso al teléfono y la llamó malcriada judía egoísta. Le ordenó conseguir un empleo en McDonald's. En lugar de eso, Wallace fue camarera de un bed and breakfast. 6 meses más tarde se le permitió volver. Había dejado ir sus ataduras. Pero fijaros qué locura tiene que tener en la cabeza para que te hagan pasar por eso, te tiren, tú flipes y todavía sigas enganchada y te dejen manipular por Castañita. O castañote, o castañota, o 8, o 9, o 20. Fijaros hasta qué punto de flipe decís, es que son las drogas. No, amigo, no son las drogas ni los psicodélicos, es que estamos tocados de la olla, es que estamos ciegos. A los aspirantes a guerrero, dice Jennings, Wallace y Ward, se les urgía cortar todo contacto con sus antiguas vidas, tal como don Juan dio instrucciones de hacer a Castaneda, y Castaneda hizo rompiendo con su esposa e hijo adoptivo. Nos decía cómo librarnos de las obligaciones familiares, me contó Jennings. Una a una, las relaciones podían alejarte del camino. Castaneda nos estaba diciendo cómo salir de los compromisos con la familia, hasta en los pequeños detalles, cómo evitar abrazar a los padres directamente. Jennings estima que durante sus 4 años con el grupo, entre a 75 y 100 personas se les dijo que debían cortar sus familias. No sabe cuántos lo hicieron. Yo este rollito lo he visto fomentar. Conozco a algunas personas, no de donde fui, sino de otros lugares, que han salido tocados de estas cosas, y la verdad es que es alucinante. Por eso me gusta tanto Krishnamurti. Desapégate y vente al club y dona, y ponte un vestidito de colores, y ahora haz esto, y ahora no te beses, y ahora esto, y ahora trabaja aquí. Yo te digo que tienes que trabajar porque yo tengo tu karma y tu luz y tu energía, y a ti te conviene fregar platos a tope, o pegarle un palito ahí, pam, 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 o coser a tope, o cavar ahí, cavar. Para algunos iniciados, la separación fue brutal y final. Según Wallace, a los acólitos se les dijo que debían decir a sus familias: os envío al infierno. Tanto Wallace como Jennings nos hablan de una mujer joven a la que en los primeros años del grupo Castaneda había ordenado golpear a su madre, que era una sobreviviente del Holocausto. Algunos años más tarde, contó Wallace, la mujer lloró por ello. Lo hizo porque pensaba que él era tan perceptivo que podía decir si no lo había hecho.
Wallace también describe cómo, cuando los padres de un joven murieron poco después de haber cortado la relación, Castaneda lo distinguió con elogio señalando: cuando se hace realmente, me dijo don Juan, se mueren al instante, como si estuvieras aplastando una mosca, y eso es todo lo que son, moscas. Yo no sé si os estoy cagando el rollo, pero esto es importante, porque hay que entrar en libertad, es en libertad. Yo sé que hay muchos de vosotros yo he leído ya Castaneda y me gusta el libro. Lo que pasa es que esto es lo que no conocía bien. Entonces, como todo, pues si en el grupo o por el canal aparece alguien que es amante de Castaneda, que se cambia el nombre y que está en algún grupito, pues igual esto no le va a molar nada y va a decir que todo eso es mentira. Pero como está contado por gente que estuvo con él, lo dejo abierto. A mí me gustan los libros de Castaneda. Es como lo de Osho. ¿Me gusta Osho? No, no me gusta nada. Los libros de Osho, interesantes, sí. De hecho, he tenido reticencias, y tengo un poquito de reticencia a hablar de Castaneda, a hablar de sus libros. Lo voy a hacer, sobre todo de los 4 primeros. Pero me ha costado un poquito, por eso he retrasado un poco. De Osho prácticamente no hablo nada, excepto para decir que son 9. Pero bueno, esto no importa. O no debe de importarnos. A mí no me importa. Sí que me importa, que no me importa, no, sí que me importa porque si no, no tendría esa reticencia. De todo hay que sacar cositas interesantes. Cuanto más información, mejor. Cuanto más entro en libertad, salir de libertad, mejor. Y sí. Vente a mi casa a vivir, que yo te enseño. Yo soy más de aprender, de contactar, de entrar, de salir, de pagar por el curso, de lo que te dé la gana, de que nos coman la cabeza. Antes de entrar en el círculo más íntimo, al menos algunos, los seguidores fueron conducidos a una posición de dependencia emocional y económica. Ward recuerda a una mujer llamada Peggy a la que se ordenó dejar su trabajo. Se le dijo que lo haría cuando se le diera dinero para conseguir un departamento sin teléfono donde esperaría noticias de Castaneda o de las brujas. Peggy huyó antes de que esto sucediera, pero Ward dijo que esta era una práctica común con las mujeres que estaban a punto de ser introducidas al núcleo familiar. Valerie Cadium, una bibliotecaria que desde 1995 a 96 participó en las sesiones del domingo, recuerda a uno de los participantes que, después de varias reuniones, decidió comprometerse plenamente con el grupo. Se fue a Vermont a cerrar su negocio, pero al volver a Los Ángeles se le dijo que no podía participar, que era demasiado tarde. No había sabido captar el centímetro cúbico de oportunidad, dijo Cadium, del que Castaneda hablaba a menudo. Jennings tuvo que dejar su trabajo en Hollywood Support. Su trabajo le obligaba a interactuar con los medios de comunicación, pero esto era imposible. Los brujos no podían sacarse una foto. Pero había recompensas. Yo estaba totalmente emocionado por estas personas, me dijo Jennings. Sentí que había encontrado una familia, sentí que había encontrado un camino. Cadium recuerda la primera vez que vio a la instructora de Tensegridad Kelly Luddan en escena, como vio un aura a su alrededor, de un brillo albaricoque. Recordando sus primeros días con el grupo, comentó: había cierta dulzura en aquello, había tantas esperanzas, yo quería sentir más profundamente el mundo y lo hice. Para que veáis. Aunque más tarde fue devastada cuando Castaneda la expulsó de las sesiones del domingo, diciéndole: los espíritus te escupen fuera. Finalmente se recuperó y ahora recuerda aquel como el periodo más excitante de su vida. De acuerdo con todos los que lo conocieron, Castaneda no solo era fascinante, también tenía un gran sentido del humor. Una de las razones por las que me involucré fue la idea de que estaba en el límite vanguardista extraordinario de grupo de seres. Éramos alguien especial, y tan especial que eran, les habían cambiado el cerebro. La vida era siempre excitante. Éramos libres del tedio del mundo. Como Castaneda era un maníaco del control,
Como Jennings indica, los seguidores a menudo eran liberados de la ansiedad de la toma de decisiones. Algunos tenían mayor independencia, pero aún Wallace y Bruce Warner, a los cuales se dio cierta libertad de acción, a veces, según Wallace, eran obligados a someter sus escritos a la inspección de Donner para decir si sí o si no. Jennings y Wallace también señalan que Castaneda dirigía la vida sexual del círculo interior con gran detalle. La parte más difícil, cree Wallace, es que uno nunca sabía dónde estaba. Tomaba a alguien, lo coronaba y era tan capaz de echarlo en 48 horas como de mantenerlo 10 años. Nunca lo sabías, así que siempre dio temor. Y muchos celos, temor y celos, qué cositas, ¿no? Algunos iniciados fueron desterrados por ofensas espirituales tales como beber capuchino, que Castaneda consumía en grandes cantidades. Dejaban de ser invitados a la casa, no se devolvían sus llamadas telefónicas. Después de haber sido admitidos por un tiempo en una secreta familia mágica, eran cortados abruptamente. Para algunos, Wallace opina, este modelo fue muy traumático. En cierto modo, extraño, dijo ella. Lo peor que puede suceder es ser amado y querido y luego maltratado y abusado. Y no hay reglas, y las reglas cambian constantemente. Y nunca puedes hacerlo bien. Pero luego de repente te están besando. Ese es el cambio de conducta más enloquecedor que existe. Y es en el que Carlos estaba especializado. No era un estúpido. Y así podemos ver y ver y ver un sinfín de cosas. ¿Qué es más largo? Yo creo que con lo que estoy contando ya es más que suficiente para entender cómo surgió la obra. ¿Quién era Carlos Castaneda? Que era Castañeda, que era peruano y no brasileño, lo que le pasó estudiando. Hay una parte interesante que es en esa creación de ese texto. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó ahí? Si de verdad fue a ver a un chamán, a un indígena o no, o se le ocurrió mentalmente, lo que sea. Y como todo personaje que al final adquiere poder, porque está ahí, necesita esas cosas, pues al final pasa lo que pasa. Entrar en libertad, salir en libertad. No estéis, yo os invito a esto, no estéis en ningún sitio donde no podáis cuestionar lo que os dé la gana cuando os dé la gana. Pero sí, levantad la mano. ¿Cómo? Lo que os digo. A ver, amigo, ¿cómo? A ver, amigo, una pregunta, pero esto, oiga, sí, aquí estamos, aquí que estamos pagando y tal. Que siempre que sí, que sí. Le he puesto un poco exagerado, pero entrar en libertad, salir en libertad, cuidadito, porque esto no solamente va de sectas, y esto va de mucho. Esto existe. El nivel más grande de esto no son las sectas ni las religiones. Es la inteligencia artificial que viene y son las redes sociales, los teléfonos, lo que vemos todo el día, que nos tienen controladísimos. Esa es la gran secta. Eso sí que saben. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Os dejo con esta variada introducción a Carlos Castaneda y el origen de las enseñanzas de Don Juan. Voy a entrar con el libro, pero no va a ser ahora, va a ser en unas semanas. Porque he de trascender lo que me provoca la historia con lo que pone los textos. Y los textos ya os digo que me gustan mucho. Un abrazo grande, hasta mañana.